Shalom Ubrajot a mis amigos y hermanos en el mundo entero. Un feliz Kadosh Shabbat para cada uno de ustedes. Tenemos la conferencia número 61, las sorprendentes verdades de la cruz. Vamos a tener la tefilá, la oración. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec. Te damos gracias una vez más por permitirnos dirigirnos al mundo entero. Utilízame como un vaso, como un instrumento por el cual fluyan tus revelaciones, tus consejos. Que nuestro Elohim Malquisedec sature nuestra vida de tu conocimiento, nos dé sabiduría y ensanche nuestra mente. Deseamos con todo nuestro corazón ser alimentados física, espiritualmente, en nuestras vidas. Que el alimento de hoy fortalezca nuestras vidas, nos dé más hambre y sed de escudriñar de tu palabra. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec por escucharnos, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, mis apreciados hermanos y amigos del mundo entero, he querido tener una serie sobre la cruz. No sé hasta dónde vayamos a avanzar. Tengo unos anotes aquí en mis agendas importantes para la temática de hoy. Uno se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 64. Dice el Eterno: fue la cruz instrumento de vergüenza y tortura la que trajo esperanza y salvación al mundo. Qué interesante. Fue la cruz instrumento de vergüenza y tortura la que trajo esperanza y salvación al mundo. La cruz tiene unas sorprendentes verdades que nos conectan y nos trasladan al tercer cielo, a los innumerables mundos, y nos relacionan a verdades aquí en el planeta Tierra. Este libro que tengo acá, mírelo, en esta parte, no tengo el de tapa dura, Conflicto de los siglos. De pronto, para las personas que tienen tapa dura, esto se encuentra en el capítulo 41. Capítulo 41, en la última hoja del capítulo 41. La última hoja del capítulo 41. Y voy a entrelazar el texto que acabé de leer con este otro. Dice el Eterno: el misterio de la cruz explica todos los demás misterios. O sea que la cruz tiene una infinidad de misterios, o la cruz tiene sorprendentes revelaciones. Muy bien. El misterio de la cruz explica todos los demás misterios a la luz que irradia del Calvario. Y en el último párrafo dice: se echará de ver que aquel cuya sabiduría es infinita no hubiera podido idear otro plan para salvarnos que el del sacrificio de su Hijo. La compensación de este sacrificio es la dicha de poblar la tierra con seres rescatados, santos, felices e inmortales. El resultado de la lucha del Salvador contra las potestades de las tinieblas es la dicha de los redimidos, la cual contribuirá a la gloria de Yahweh por toda la eternidad. Y tal es el valor del alma que el Padre está satisfecho con el precio pagado, y Yahshua mismo, al considerar los resultados de su gran sacrificio, no lo está menos. Maravilloso texto. Y hay otro párrafo que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 698 a la 711, y ahí nos enseña los misterios de la Biblia como prueba de su inspiración.
Me parece entonces interesante en este momento que el estudio que vamos a tener podamos conectarlo nosotros a los misterios de la cruz, porque fue la cruz un instrumento de vergüenza y tortura para muchos, pero fue la cruz la que trajo esperanza y salvación al mundo entero. Entonces la cruz tiene dos cosas importantes: tiene vergüenza y tortura, pero tiene esperanza y salvación para el mundo. A eso es que vamos a estar nosotros pendientes hoy. Y en esos misterios de la cruz ya hemos tocado de pronto algunos que para algunas personas todavía no logran conectar. Y déjeme mirarle de pronto en los misterios de la cruz algo que está relacionado con el tiempo y los calendarios. O sea, la cruz me enseña los verdaderos tiempos y el verdadero calendario. Pero muchos no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque han cogido de pronto el calendario hebreo como referencia y no se han dado cuenta del calendario del santuario. Y Yahshua está muriendo en el calendario del santuario. Y alguien dirá, no, en el calendario hebreo no, porque en el calendario hebreo esa fecha fue el 25 de abril. O sea, el 25 de abril para el calendario hebreo era el 14 de Nisan. Entonces mire que la cruz nos revela misterios o nos revela sorprendentes verdades allí. O nos confirma o nos actualiza a nosotros como creyentes y nos permite ahora hacer conexiones más firmes para que veamos nosotros unas sorprendentes verdades que de pronto usted no las ha encontrado literalmente escritas. Y digo literalmente escritas de pronto con otros autores, porque con este servidor sí está escrito en los libros que pueden adquirir por Amazon. O sea, ya están escritos, ¿sí? Pero anteriormente o en otras partes usted no las va a encontrar en ninguna otra fuente. Entonces aquí tenemos la primera parte que les quiero mencionar, es el tiempo y los calendarios. La cruz muestra los tiempos y nos enfrasca en el plan de salvación completo. ¿Por qué digo que nos muestra de pronto el tiempo y los calendarios y nos enseña a nosotros el plan de salvación completo? Porque es que en la cruz nosotros podemos ver el tiempo de los 8 milenios. ¿Por qué? Porque Yahshua murió en la mitad del plan de salvación y murió en la mitad de la semana milenial. Oye, qué curioso, 2 mitades, o sea, tenemos nosotros 2 mitades. ¿Y qué significará eso? ¿Sí? Que de pronto muchos de nosotros no le hemos puesto atención. Si usted mira la parte bíblica y se hace un diagrama de los 7 milenios, Yahshua muere en la mitad de esos 7 milenios. ¿Y cuál es la mitad? Es lo mismo que decimos nosotros, vamos a contar la semana. ¿Cuál es la mitad de la semana? ¿Qué día es la mitad de la semana? Y usted empieza a mirarlo y se da cuenta que es el miércoles. El miércoles es la mitad de la semana. Es la mitad de la semana. Y el miércoles, contándolo en números, ¿qué día viene a ser? ¿Qué número viene a ser? Les cuenta domingo, lunes, martes y miércoles, el cuarto. Y el cuarto se convierte en la mitad de la semana. Interesante detalle. Por lo tanto, Yahshua también debe morir en el 4.º milenio. Y el 4.º milenio es la mitad de la semana milenial.
Interesante. Y la semana milenial son 6 milenios de trabajo y 1 de descanso, para que lo sepamos. Pero Yahshua también muere en la mitad del plan de salvación, que son 8 milenios. Porque Yahshua muere preciso en el año 4000. Y el año 4000 es la mitad del 8000. Qué fácil mirar que la cruz me está enseñando un misterio sorprendente, que Yahshua muere en 2 mitades. ¿Por qué? Porque hay un patrón profético para la mitad. Ahora déjeme mencionarle algo interesante. De pronto no haya percatado eso. En el santuario terrenal tenemos nosotros una mitad de 1 hora. Y esa mitad de 1 hora es cuando el sumo sacerdote entra a realizar la liturgia para la purificación del santuario y se gasta aproximadamente media hora, y media hora es la mitad. Luego él sale de allá del santuario y se gasta otra media hora para realizar la otra liturgia para el macho cabrío que va a ser enviado al desierto. O sea, tenemos 2 mitades. ¿En dónde? En el santuario. 2 mitades. ¿Y cómo es que Yahshua en la cruz también tiene 2 mitades? Y no se sabe de pronto conectar eso. Mirar esas partes importantes. 2 mitades. Muy bien. Entonces, ese es un misterio sorprendente de la cruz. ¿Sí ve? Enseñarnos a nosotros que el plan de salvación, que Yahshua cumple el plan de salvación en 2 mitades. Interesante. En la mitad del 7º milenio y la mitad del 8º milenio. Bueno, espero que con la ayuda del Eterno su mente se ensanche y usted pueda conectar también eso. Tenemos nosotros en la cruz un poconón de números que nos permiten trasladarnos al universo entero y al tercer cielo con la muerte de Yahshua. Y de pronto ustedes ya se hayan aprendido algunos. Los números es que la cruz nos revela los tiempos precisos de la vida de Yahshua. Y en los tiempos precisos de la vida de Yahshua tenemos el número 30, porque Yahshua comienza su ministerio cuando tiene 30 años. O sea, el número 30 es un factor importante entre las Sagradas Escrituras. Y la cruz ahorita nos revela el misterio de los 30, que pronto no se conocía. Nadie conocía el misterio de los 30. ¿Por qué? Pues porque Yahshua no ha muerto. Y como Yahshua no ha muerto, entonces no se pueden hacer las conexiones correspondientes. Se necesitaba que Yahshua muriera, porque al morir Yahshua nos trae luz en cada uno de los acontecimientos que suceden en la cruz y en su vida. Entonces tenemos el 30. El 30 se traslada ahora, o lo podemos trasladar ahora al Edén, y lo podemos trasladar al tercer cielo. Antes no se podía. Antes no se podía. Si lo trasladamos al Edén, entonces tenemos que Yahshua inició su ministerio a los 30 años. Y si lo trasladamos al Edén, entonces ya tenemos una verdad formidable que nos enseña que Adán trabajó poniéndole nombre a los animales por 30 años. El número 30. Y luego si lo trasladamos al tercer cielo, nos vamos a dar cuenta que Lucifer, como director de alabanza y de adoración en el reino de los cielos, tuvo 30 años de trabajo. Y antes no se podía hacer eso. Muy bien por eso, Tamara. Pero también en la cruz tenemos nosotros 3,5. ¿Por qué? Porque Yahshua duró 3 años y medio de ministerio en la tierra. 3 años y medio de ministerio en la tierra.
para cumplir los patrones proféticos que están en las Sagradas Escrituras. Y ahora con ese 3,5 podemos trasladarnos al Edén también. Y en el Edén se nos muestra a Eva, que estuvo en el Edén 3,5 años, hasta que Satanás la hizo pecar. 3,5 años. Y la mujer en profecía es para una iglesia. Por eso más adelante en el factor profético tenemos una mujer que huye al desierto por 1260 días, que equivalen a 3,5 años en el orden profético. Y tenemos una mujer en el tiempo final que también va a pasar por el tiempo de angustia, ¿sí ve? Por 3,5 años. Y si nos trasladamos al cielo, entonces tenemos a Lucifer, que le dieron 3,5 años de gracia para arrepentirse del pecado que había cometido. Mire hasta dónde llega el 3,5, y todo por los misterios de la cruz, o las sorprendentes verdades o revelaciones que nos muestra la sola cruz. Interesante. Pero también tenemos en la cruz el 33,5 preciso, porque hay muchos creyentes que creen que Yahshua HaMashiach murió de 33 años. No. La cruz nos revela los tiempos precisos, y Yahshua murió de 33,5 años. Muy bien. Y si Yahshua murió de 33,5 años, entonces ahora podemos conectar con el Edén. Y tenemos que Adán duró 30 años colocándole nombre a los animales, y más 3,5 años con Eva, hasta que pecaron, y se completó 33,5 años de la vida de Adán cuando fue echado del Edén. Y ahora nos trasladamos al cielo. Lucifer le dieron 3,5 años de gracia cuando él cumplió 30 años, y a los 33,5 años fue echado del cielo porque no se arrepintió. ¿Sí ve? Lo echaron del cielo. Entonces tenemos un patrón de 33,5 años. Y todo revelado ¿en dónde? En la cruz. La cruz entonces nos revela los misterios sorprendentes que hay solamente con la muerte de Yahshua HaMashiach. ¿En dónde? En la cruz. Entonces, para que tengamos en cuenta nosotros que los misterios de la cruz, o el misterio de la cruz, explica todos los demás misterios a la luz, ¿sí ve? A la luz que irradia del Calvario. Ahora, independientemente de eso, la cruz me muestra una fecha significativa de la muerte de Yahshua, que es 14 de Nisan del año 31. Y el 14 de Nisan del año 31 es la fecha clave para que nosotros podamos saber el tiempo preciso de ahí en adelante en el que vivimos. Porque el 14 de Nisan es el primer día del año 4000 en el calendario litúrgico del santuario. Y Yahshua murió preciso el día 14, tal como lo registra la sombra y la figura de la fiesta de Pesaj. Me parece bastante interesante eso. Ahora, en la cruz tenemos a Yahshua como el segundo Adán. ¿Por qué? Porque es que el primer Adán hizo un recorrido de 33,5 años, ¿sí ve? Viviendo feliz, hasta que pecó y lo echaron del Edén por causa de haber pecado, y nos trajo a nosotros la maldición del pecado. Entonces Yahshua tenía que hacer el mismo recorrido como el segundo Adán, vivir los mismos 33,5 años de Adán sin pecar y seguir de largo. Y Yahshua fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces él pasó de largo los 33,5 años, lo cual significa que pagó nuestra deuda en la cruz. Nos redimió a nosotros pagando esa deuda de pecado, y ahora
restablece el tiempo de la eternidad que se había perdido con el pecado, porque con el pecado se perdió la eternidad pasada y comenzamos un tiempo nuevo denominado tiempo del plan de salvación, que es de 8.000 años. Pero con la muerte de Yahshua Hamashiach en la cruz, Él paga la deuda, ¿sí ve? Y nos introduce de nuevo a la eternidad futura. O sea que Yahshua restauró el error del primer Adán. Y Yahshua, como el segundo Adán, nos restaura y nos da vida eterna. Misterio de la cruz. Ahora déjeme mirarle. La cruz me revela 7 juicios. Escuchemos muy bien eso. La cruz me revela 7 juicios. Y antes de entrar a esos 7 juicios, permítame mencionarle a usted. Muchas gracias a nuestro hermano Guzmán Castro Wilmar, de donde él está. Sé feliz Shabbat, santo apreciado hermano Yachet. El Eterno me le bendiga también. A Abigail Bat Yahshua Hamashiach, Shalom hermano, el Eterno me la siga bendiciendo también, Shalom Urajot, y a todos los que están conectados, un feliz Kadosh Shabbat. Continúo. A Yahshua le realizaron 7 juicios, y como estamos hablando de los misterios de la cruz, o las sorprendentes verdades de la cruz, entonces eso tiene que repercutir en algo. Pero para que ustedes se acuerden, voy a recordarles los 7 juicios de Yahshua. Yahshua fue apresado de 12 a 1 de la mañana del día 14 de Nisan en el Monte de los Olivos, huerto de Getsemaní. De 1 a 2 de la mañana le hacen el primer juicio ante Anás, primer juicio de Yahshua, de 1 a 2. De 2 a 3 le hacen el segundo juicio ante Anás y Caifás. De 3 a 4 le hacen el tercer juicio a Yahshua Hamashiach ante el Sanedrín. El cuarto juicio, de 5 a 6 de la mañana, otra vez ante el Sanedrín, porque el anterior no era válido porque era en horas de la noche y para determinar muerte a un fugitivo tiene que ser en las horas del día. El quinto juicio, de 6 a 7 de la mañana, ante Pilato. El sexto juicio, de 7 a 8 de la mañana, ante Herodes. Y el séptimo juicio, nuevamente ante Pilato. Interesante, de 8 a 9. Entonces a Yahshua Hamashiach le hicieron 7 juicios. Yahshua Hamashiach pasó por 7 juicios. Y cuando él pasó por 7 juicios, le decretaron muerte. Y la muerte que se le decretó a Yahshua, aunque era una muerte física humanamente, proféticamente era una muerte eterna. ¿Por qué? Porque Yahshua va a pagar la deuda nuestra por el pecado. Y la deuda nuestra no es una muerte física, aunque también es física, pero es la muerte eterna. Porque la muerte eterna es la que nos causa la separación completa ante Yahweh. Y Yahshua especialmente, aunque murió físicamente, lo que él en realidad está pagando es la muerte eterna. Oiga, interesante. Y por eso nos ha librado a nosotros de la muerte eterna. Hemos entrado en su gracia, en su amor, en su misericordia, para que usted, este servidor, podamos dar testimonio de una vida en santidad, para alejarnos del pecado y para que las promesas sean nuestras y el eterno Yahshua Hamashiach nos vuelva a vestir con naturaleza brillante, gracias a la gloria y a la justicia que Él coloca en cada uno de nosotros,
y para poder ser aceptados por el Padre. Entonces ahorita voy a repercutirle los 7 juicios por los cuales tenemos que pasar nosotros, ¿sí ve? O la raza humana tiene que pasar por 7 juicios. Voy a hablar de los 7 juicios. Número 1. Hay más juicios porque hay mini juicios y hay otra clase de juicios. Pues estoy hablando de los juicios a niveles de Yom Kippur, o sea, conectados con el santuario. Tenemos el juicio de los muertos, número 1. Tenemos el juicio de los 144,000, 2. Tenemos un juicio individual de cada uno de nosotros que hemos hecho el pacto del bautismo. Es un juicio individual. Tenemos un juicio a un grupo, al remanente, el 4. El 5. Tenemos un juicio a las ovejas de los otros rediles. Interesante. Pero independientemente que es un juicio para las ovejas de los otros rediles, también el 6 es un juicio individual para esas ovejas de los otros rediles. 6. Y el 7 es el juicio al mundo. Entonces tenemos 7 juicios allí por ese lado, mencionándolo para nosotros. Ahora, hay una variante. La variante que hay en esto es, volvemos nuevamente, número 1, juicio de los muertos, o el Yom Kippur profético para los muertos. El Yom Kippur profético para los 144,000. El Yom Kippur profético para el remanente. El Yom Kippur profético individual, o sea, de los miembros del remanente. El Yom Kippur profético para el mundo, donde abarca las ovejas de los otros rediles también. El 6, el Yom Kippur en el 7º milenio. Y el 7, el Yom Kippur en la clausura del plan de salvación. O sea que la cruz nos sigue revelando misterios y sorprendentes hechos proféticos a cada uno de nosotros. Me sigue sorprendiendo cada vez tantos misterios que hay en la cruz o tantas sorprendentes revelaciones que encontramos solamente en la cruz. A mí me parece bastante interesante. Ahora, algunas personas he podido notar cómo, incluido muchos cristianos, y entre esos cristianos hay un poconón de la rama de mesiánicos, que sacan unos artículos bien buenos y contundentes, donde dicen que Yahshua HaMashiach no murió en una cruz, sino en un madero. Y déjeme decirle que eso es verdad. Yahshua HaMashiach murió en un madero. Pero Yahshua HaMashiach también murió en una cruz. Ahora aclaremos esto. Yahshua HaMashiach en la vía dolorosa, de las 12 del día a las 2 de la tarde, le colocaron un madero. O sea, una de las partes de la cruz. O sea, Yahshua no llevó la cruz, llevó un madero. Y cuando llegaron al Gólgota, el madero que llevó Yahshua y que después le ayudó a llevar Simón Cireneo, allá lo colocaron o lo arreglaron al otro madero que había y se formó una cruz. Por lo tanto, el hecho verdadero es que Yahshua murió en una cruz de verdad y no solamente en un madero, como de pronto los testigos de Jehová dicen que también murió en un madero. No, hay que hacer la aclaración bien precisa. ¿Y por qué eran 2? Porque esos 2 maderos simbolizan la unión de 2 pueblos. ¡Oh, interesantísimo! Yahshua murió para unir a 2 pueblos que están en disputa. Y los 2 pueblos que están en disputa podemos decir que reflejan el remanente de ese tiempo y los gentiles.
Son dos pueblos en disputa. Ajá. Y esos dos pueblos en disputa están representados por la tribu de Judá y por la tribu de Efraín. La tribu de Judá representa al remanente de su tiempo y la tribu de Efraín representa a los gentiles en sus tiempos. Interesante. O sea que mire que la cruz revela nosotros un misterio importante, que Yahshua HaMashiach no solamente escogía al pueblo de Israel, sino que unía a los gentiles también con el pueblo de Israel, o cogía al pueblo de Israel y lo unía con los gentiles, y eso es lo que de pronto muchos de nosotros no entendemos hoy. A veces cuando tengo que hablar con un mesiánico, un ortodoxo, en esta otra parte ellos me explican de una forma y de otra, y luego le digo, ¿ya terminó? Me dicen que sí, le digo, entonces venga, le completo el estudio. Y les empiezo a enseñar con los textos bíblicos y les puedo mostrar con lujo de detalles que en el tiempo de Yahshua el remanente que se había escogido es el pueblo de Israel. Ahora hay dos cosas importantes. Yahshua escogió a Israel como nación y escogió a Israel como remanente. Dos cosas a la vez, como nación y como remanente. Pero Israel como remanente fracasó. ¿Sí ve? Y fue cortado. Como nación fue llevada cautiva y dispersada por el mundo entero y luego otra vez restaurada a su origen nuevamente, pero como nación, más no como remanente ya. Y eso es lo que no quieren comprender muchos judíos hoy en día. Muchos a veces me dicen, bueno, pero es que si usted tiene raíces judías, entonces ¿por qué habla mal de los judíos? No, porque es que no es que esté hablando mal de los judíos, es que lo que dice la misma palabra del Eterno, la verdad, cuando usted conoce la verdad, ya nos liberta a nosotros, nos quita de pronto esa venda que tenemos allí en ese momento y nos da la claridad de la luz como es. Ahora, la cruz me está revelando una sorprendente verdad, o me está revelando un misterio escondido allí, que la cruz tiene dos maderos y los dos maderos simbolizan en ese momento a dos pueblos unidos en uno. O sea, Yahshua nos dice, ahorita va a haber un solo pueblo. Y ahora déjeme mencionar esto porque esto de pronto le cae mal, de pronto, o le ha caído mal a mis hermanos judíos. Los judíos creen hoy hasta la actualidad que ellos siguen siendo el remanente de Yahweh y pelean a capa y espada que eso es así. Ellos no admiten que han sido cortados. En otras palabras, no han comprendido bien la profecía de Daniel 9, 24 al 27 y no han comprendido la semana número 70 y no han comprendido el año 34 y no han comprendido bien la parábola de la higuera y no han comprendido la maldición de la higuera. No han comprendido, entonces todas esas cosas no han comprendido. Las pasan por alto, de que fueron cortados. Y que el remanente que los reemplazó fueron los gentiles. Y que estamos en el tiempo de los gentiles, y el tiempo de los gentiles es del año 34 hasta el 2030, 1996 años del tiempo de los gentiles o la plenitud de los gentiles. Y aquí hay dos verdades importantísimas. En el tiempo de Yahshua, si yo soy un gentil y yo acepto el mensaje del remanente Israel, entonces debo mandarme a circuncidar para dejar de ser un gentil y pasar ahorita a formar parte de Israel. Interesante. O sea, en otras palabras, lo que se nos ha enseñado a nosotros de parte de los judíos es que los gentiles deben ser injertados en el olivo. Y eso es verdad. Déjeme decirle que eso es verdad en el tiempo de Yahshua. Pero en este tiempo ya la verdad cambia. Porque Yahshua unió los dos pueblos en uno solo en la cruz. Y hoy en día el remanente son los gentiles, mas no el pueblo de Israel. Entonces ahorita el olivo cambió de escena. Ahorita el olivo son los gentiles
Y los israelitas tienen que creer ahorita a la luz que tienen los gentiles. Y si ellos creen a la luz que tienen los gentiles, ellos deben dar el paso del bautismo, porque el paso del bautismo fue dado para los gentiles. La circuncisión quedó atrás. Y si la circuncisión quedó atrás, entonces significa que hoy un judío es injertado en el olivo que representa a los gentiles. Vea, cambió la escena. O sea que ahora los judíos deben ser injertados en los gentiles para poder pertenecer al remanente de hoy. Pero como ellos en su orgullo y su terquedad dicen que siguen restaurando las raíces hebreas y que eso no es así y que por eso el pueblo de Israel no está unido. Son diferentes ramificaciones por el mundo entero. Es más, hay algunos mesiánicos que se reúnen personalmente en sus casas y algunos le pregunto, oye, ¿y a cuál sinagoga o a cuál quejilat se reúne usted? Me quedo sorprendido de ver que muchos dicen que no necesitan eso, y otros que no, otros que sí. ¿Y cómo es que no tienen una unión en la parte de sus creencias, sino que en diferentes partes enseñan diferentes formas? No. Hay un remanente y la cruz lo enseña. Los dos maderos de la cruz es la unión de dos pueblos. ¿Sí ve? Y hoy a los gentiles se les reconocen como los israelitas espirituales en el remanente que Yahweh ha llamado a través de los tiempos. No a cualquier remanente ni a cualquier gentil. No, señor. Es a los gentiles que pertenecen al remanente que Yahshua ha llamado. A ese remanente, los miembros de ese remanente se convierten en israelitas espirituales para que las promesas hechas al Israel literal se cumplan ahora en los israelitas espirituales. Oye, me parece interesantísimo que la cruz nos tenga esos misterios o esas sorprendentes revelaciones y nos aclaren a nosotros muchas cosas que de pronto no podíamos entenderlas antes. Ahora déjeme mirarle algo en la cruz para que usted de pronto lo aprenda y se sorprenda. ¿Quién mató a Yahshua en la cruz? Es una pregunta que tiene diversidad de respuestas. ¿Alguien me puede decir que lo mató Roma? Sí, es verdad, lo mató Roma. ¿Que lo mató el pueblo de Israel? Sí, es verdad también. O que lo mató de pronto Anás, o que lo mató Caifás, o que lo mató el Sanedrín, es verdad. Que lo mató Pilato, también es verdad. Que lo matamos nosotros, también es verdad. Todo eso es verdad. Y no podemos descuidar eso. ¿Por qué? Porque es que los pecados suyos y míos son los que mataron a Yahshua HaMashiach, y él vino a pagar por esos pecados. Entonces, ¿quién mató a Yahshua? Todos. Pero ahora miremos algo importante. Cuando Yahshua está en la cruz y le han decretado muerte, le decretaron muerte física y por eso tiene que morir como un humano en la cruz. Muerte física. Pero si Yahshua vino a pagar por la muerte eterna, entonces ahora le digo, ¿quién mató a Yahshua en muerte eterna? Porque en muerte física como humano está muriendo en la cruz. Se le decretó muerte y está pagando la deuda por nosotros. Pero ¿quién mató a Yahshua en muerte eterna? Eso de pronto, eso merece una conferencia aparte. Eso merece una conferencia aparte y voy a tenerla en cuenta para ampliarla. Pero ahora le menciono a usted. ¿Quién mató a Yahshua entonces en la cruz para muerte eterna? O sea, Yahshua murió eternamente por los pecados suyos y míos. Y si él murió eternamente allí, como humano que está allí, ¿sí ve? ¿Quién descargó esa muerte en Yahshua?
No sé si ustedes me pueden escribir ahí, no hay problema. Y si están equivocados, no hay problema. Pero déjeme decirle algo formidable. Si estamos hablando del santuario, el santuario tiene un jefe. Y esa es otra cosa que de pronto no se sabe. El santuario terrenal, el santuario de Salomón, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, tienen un jefe físico, real. El jefe físico de ese santuario se llama Malquisedec. Y Malquisedec es el nombre oficial para el Ruach HaKodesh. Interesante. Malquisedec es el que nos enseña, le enseña a los ángeles, a los innumerables mundos y a nosotros cómo debemos adorar y alabar al Padre y a Yahshua HaMashiach. El Ruach HaKodesh es el que descargó niveles jerárquicos en los ángeles y colocó a Lucifer como director de alabanza y de adoración. Pero porque Malquisedec le enseñó y le dijo cómo era que había que hacerlo. Hay un jefe. Ahora, Malquisedec fue el que escribió con su propio dedo los 10 mandamientos que se encuentran allí en Éxodo 31, verso 18, y que dice que fueron escritos con el dedo de Elohim. Y el dedo de Elohim, cuando usted empieza a mirarlo, se va a dar, allá en Mateo y en Lucas, se va a dar cuenta que el dedo de Elohim es el Ruach HaKodesh. Por lo tanto, el Ruach HaKodesh fue el que escribió los 10 mandamientos. Yahshua HaMashiach habla, el Ruach HaKodesh escribe, y Yahweh Padre aprueba. Ahora, Malquisedec, el Ruach HaKodesh, es el encargado de realizar la justicia. Porque si nosotros pecamos ante el Padre, tenemos a Yahshua como intercesor nuestro y nos perdona. Si nosotros pecamos ante Yahshua, tenemos a Malquisedec, el Ruach HaKodesh, que intercede por nosotros y se nos perdona. Pero si alguien peca contra Malquisedec, el Ruach HaKodesh, ¿quién intercede ahí ahora? Nadie. Por eso cuando una persona anda en pecado continuamente y se llega a morir y no abandonó el pecado, cometió el pecado imperdonable contra Malquisedec, el Ruach HaKodesh. Y como cometió el pecado, porque el Ruach HaKodesh nos está haciendo el llamado constantemente a nuestra mente, las cosas malas que hacemos, ¿sí ve? Entonces se le anota como un pecado imperdonable porque se le hizo muchos llamados a esa persona y no los aceptó. Entonces pecó contra el Ruach HaKodesh. Y el que peca contra el Ruach HaKodesh no tiene perdón. Entonces ahora les pregunto, en la cruz, para muerte eterna, ¿quién ejecuta el juicio? ¿El Padre o Malquisedec? Interesante pregunta. Yahshua está pagando por los pecados suyos y míos, y los pecados suyos es porque violamos la ley. ¿Y quién escribió la ley? Malquisedec. Y si Malquisedec es el guardián, el depositario de la ley, ¿sí ve? Celoso de la ley, él ejecuta justicia. Por lo tanto, el Elohim que ejecutó justicia en Yahshua HaMashiach para la muerte eterna de nosotros fue Malquisedec. Es un misterio serio, supremamente serio. Ahora, Malquisedec, en otras palabras, como sumo sacerdote, es el jefe de Yahshua HaMashiach, porque Yahshua HaMashiach también es sumo sacerdote y sacerdote según el orden de Malquisedec. Y como Malquisedec es de origen divino y Yahshua es de origen divino, Malquisedec es el encargado de un ministerio de alabanza y adoración. Y Yahshua HaMashiach se somete allí
a ese ministerio. Interesante, oiga, lo que la cruz enseña. De pronto eso estaba escondido y de pronto usted no lo sabía ni nada. Por eso digo, vale la pena tener una conferencia donde podamos hablar, o si no, para algo más importante, ustedes pueden adquirir el libro Descubra quién es Malquisedec por Amazon. Por Amazon está ese libro. Tiene unas revelaciones sorprendentes sobre Malquisedec. Que si usted no logra entender que Malquisedec es el nombre oficial para el Ruach HaKodesh, eso ya es problema suyo, porque con todas las evidencias que doy en el libro, y si eso no le aclara a usted el panorama, yo personalmente no puedo hacer nada más. El Eterno nos ha traído la luz para que al mirar la luz nosotros aprendamos, la recibamos, seamos prosperados. Muy bien, ahora déjenme mirarle algo importante a la cruz. El que no guarda la ley, incluido el Shabbat, muere eternamente, porque violó la ley. ¿Y la paga el pecado qué es? Muerte. ¿Cuál muerte? Física y eterna. Pero ¿cuál es la más delicada? La eterna, muerte eterna. O sea, todo violador de la ley, ¿sí ve? Y no solamente por no guardar el Shabbat, porque allá Santiago 2, 10 al 12, dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, violar la ley, un punto, es morir eternamente. Ahora mire lo que me enseña la cruz. La cruz me enseña el día viernes, el día Shabbat y el día domingo. La cruz me enseña en realidad 3 días importantísimos. El viernes porque es un viernes de preparación, el Shabbat porque es reposo y el domingo porque es de victoria. Oh, pero ¿de victoria en qué? Porque se convierte en el 8º día. Y miremoslo. El día 14 de Nisan, Yahshua muere. ¿Qué significa el número 14? El número 14 significa doble perfección en Yahshua. Y el 21, triple perfección en Yahshua. Pero como él está muriendo en la cruz el 14, entonces miremos el 14, que es el que nos interesa. Yahshua tiene que morir en 2 partes perfectas, por eso el 14, doble perfección. Y Yahshua en la cruz está muriendo como el arcángel Miguel y está muriendo como humano, aunque él es Elohim. Y como Elohim no muere, porque él no tiene principio ni fin. Como Elohim no muere. Y déjenme aclararles esto para algunos. Cuando Yahshua decide tomar la naturaleza de un ángel, ya no se puede desligar de esa naturaleza para siempre. O sea que cuando Yahshua toma la naturaleza del arcángel Miguel, ya no se puede separar de esa naturaleza. Él sigue actuando como el arcángel Miguel, a pesar de que es Elohim. Y cuando Yahshua decide tomar la naturaleza humana, tampoco se puede despegar de la naturaleza humana y toma la naturaleza humana para siempre, aunque él es Elohim. O sea, la naturaleza de arcángel Miguel, y la naturaleza humana como segundo Adán de Yahshua HaMashiach no desaparecen jamás. La seguirá teniendo por las edades sin fin. Decidió tomarlas. Entonces déjenme mirarle. ¿Qué pasa en la muerte de Yahshua? A preguntar. Cuando Yahshua muere y está ahí en la tumba, ¿quién resucita a Yahshua? Si usted me dice que lo resucita el Padre, es verdad porque hay textos bíblicos que lo confirman. Si usted me dice que lo resucita Malquisedec, el Ruach HaKodesh, también es verdad porque hay textos que lo apoyan. Pero si usted me dice que Yahshua se resucita él mismo, también hay textos que lo respaldan. Porque Yahshua mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida.
O sea, Él se resucita a sí mismo, porque Él es la vida. Pero Él juega un papel importante a través de la deidad, porque la deidad cada uno tiene su ministerio importante, y Yahshua no viola esas reglas, esas normas. ¿Sí ve? Pero puedo decirle con anticipación que Yahshua mismo se resucitó a sí mismo, simplemente que el Padre le manda un legado. ¿Sí ve? Y el ángel viene y le dice a Yahshua allí: Yahshua, tu Padre te llama. Eso de que el ángel le dijo es como si fuera un reloj despertador. Y Yahshua se levantó él mismo. No porque el Padre lo resucitara, ni porque Malquisedec le resucitara, porque lo puede hacer también, y los textos lo respaldan también. Yahshua se levantó porque Él tiene vida en sí mismo. Y Él mismo dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, porque Él es vida, Él no tiene principio ni fin. Entonces, ¿qué pasó con la naturaleza divina de Yahshua mientras Él está muerto? Porque es que la naturaleza divina no muere. No muere. Entonces le pregunto, ¿para dónde se fue esa naturaleza divina de Yahshua? Eso es lo que los misterios de la cruz nos enseñan. Yahshua está reposando allí. ¿Cómo está reposando? En muerte física como el arcángel Miguel y como un humano. Y alguien mira, pero este pastor nos está saliendo con cosas bien raras. Déjeme mencionarle. ¿Quién pecó primero? ¿Los ángeles o el hombre? Usted se da cuenta que primero pecó fueron los ángeles. Lucifer fue el primero que pecó. Y si Lucifer pecó, entonces no tiene un tiempo de gracia. No. O no hay forma de salvarlo. Claro. Por eso es que Yahshua, en el momento en que Lucifer peca, él ya es arcángel. Porque Yahshua tomó la naturaleza de arcángel a los 12 años de la eternidad pasada. Decidió tomar la naturaleza de un arcángel. Y digamos que vivió 18 años con esa naturaleza hasta que Lucifer pecó. O sea que Yahshua HaMashiach interactuó con los ángeles como un ángel también. Como un ángel. Y ahora le pregunto, ¿y por qué Yahshua decide tomar la naturaleza de un ángel? Porque ya está estipulado en el plan de salvación que Lucifer iba a caer. Oh, y si Lucifer iba a caer, otros ángeles iban a caer. Y entre todos esos ángeles que iban a caer, algunos se iban a arrepentir o no. O iban a seguir a Satanás así. No, hubo batalla en el cielo. Es más, en el cielo Satanás engañó la mitad de los ángeles, los engañó. Pero cuando se llegó el último día del tiempo de gracia que se le concedió a Satanás, Yahshua le dio un sermón, digámoslo así. Le dije, hoy es el último día que ha decidido Lucifer. Y Lucifer entró en el orgullo porque tenía la mitad de los ángeles. Dice, no, mire, todos ellos están conmigo, el equivocado es usted. Y Yahshua dice a los ángeles, hoy es el último día, alguno de ustedes está arrepentido, alguno de ustedes necesita confesar la culpa, hoy es el último día. Y muchos ángeles se arrepintieron. Abandonaron las filas de Satanás y regresaron a las filas de Yahshua HaMashiach, y Lucifer se quedó con la tercera parte de los ángeles, que es lo que dice Apocalipsis 12, versículos del 5 al 9. La tercera parte. Entonces, si esos ángeles que se arrepintieron y la paga del pecado es muerte, pues esos ángeles necesitan morir. ¿Por qué no mueren? ¿O por qué no ha morido ningún ángel? Ni siquiera los malos. ¿Por qué? Porque tienen un tiempo específico para morir eternamente. Entonces Yahshua tiene que morir ahora como el arcángel Miguel. Por eso se convirtió, tomó la naturaleza del arcángel Miguel, para restaurar también a los ángeles que se arrepintieron. Oiga, por eso es que Yahshua en la cruz no muere solamente como humano. Él está muriendo también como arcángel Miguel,
¿Por qué? Porque él como Arcángel Miguel está pagando la deuda de los ángeles que se arrepintieron. ¿No es que la paga el pecado de muerte? Y como humano está pagando la deuda de los hombres que se arrepintieron y se convirtieron. Entonces Yahshua está haciendo una sola muerte para todos, tanto para ángeles como para nosotros. ¿Cómo es posible que muchos no sepamos eso? ¿Por qué? Porque el misterio de la cruz revela todos los demás misterios. Y tenemos nosotros unas sorprendentes verdades a través de la cruz. Increíble, poderosísimo eso. Me parece interesantísimo esto. Ahora miremos, si ya tenemos eso, miremos ahora viernes, Shabbat y domingo, a la luz de la cruz. Y déjeme decirle, Satanás está bravo conmigo. Tuve una revelación. Y la revelación que tuve es porque días atrás les estaba enseñando cómo se debe guardar el Shabbat. Y Satanás se puso bravo con eso conmigo. Y fue para mí también una especie de bendición y un llamado también a la vez de atención. Y ahora se va a poner más bravo porque lo voy a repetir a ustedes. Viernes, Shabbat y domingo. El viernes es el día de preparación, mis apreciados hermanos, en nuestra vida individual, personal. Pero el viernes profético es un viernes profético de preparación para recibir el Shabbat milenial. Así como recibo o me preparo en el viernes de preparación para recibir el Shabbat moral, también debo prepararme en el viernes profético de preparación para recibir el Shabbat milenial. Hago énfasis al común, al que realizamos nosotros. Viernes. El viernes es el día de preparación, pero el viernes es el día de más tentación de parte de Satanás y los demonios, porque el día viernes Satanás y los demonios están atareados en las diferentes partes del mundo, en las personas que decimos guardar el Shabbat, para que nosotros violemos el Shabbat. Y tenemos multiplicidad de pruebas en el día viernes. De una u otra forma. A alguien se le hizo tarde para recibir el Shabbat. ¿Sí ve? ¿Quién fue el causante de eso? Los demonios. No, que alguien está trabajando todavía en Shabbat. ¿Quién es el causante de eso? Los demonios. No, que usted está realizando un negocio que va a realizar un buen negocio y tiene que realizarlo a las 7 de la noche o a las 8 de la noche. ¿Quién es el causante de eso? Los demonios. Entonces, mire que el viernes la cruz nos enseña la verdadera forma de guardar el Shabbat. Porque de pronto muchos lo guardan de diferente forma. Voy a invitarles a ustedes, ahora a partir del mes de Tirri, a que recibamos el Shabbat aquí en vivo y en directo también, para que ustedes aprendan cómo los obreros de la hora undécima guardamos el Shabbat. Del día viernes. El día viernes la familia, las amas de casa, deben preparar los alimentos del día viernes y deben preparar los alimentos del día Shabbat. Y debe, como es un día de preparación, en nuestra mente debe estar pendiente que no vayamos a violar el Shabbat. Entonces déjeme mirarle algo importante. El día viernes a las 3 de la tarde yo debo suspender todas las labores seculares. Y cuando digo todas las labores seculares, significa que a las 3 de la tarde ya debe estar el alimento del viernes y el alimento del Shabbat. A las 3 de la tarde. Porque debo parar todas las actividades seculares. Entre eso está eso, que es trabajo. Y de las 3 a las 5 de la tarde,
ahora debo prepararme personalmente para recibir el Shabbat con mi familia o con el remanente o con la denominación a la que pertenezca. Entonces de 3 a 5, entonces cada uno individualmente se baña, se arregla, alista la ropa, embola sus zapatos, se peina, mantiene bien arreglado y está pendiente para las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde debemos tener una liturgia para el Shabbat. Y alguien me dice, no, pero es que todavía no es Shabbat. Sí, todavía no es Shabbat, pero no es que la cruz nos está enseñando eso. Y déjeme parar un momentico acá. Yahshua fue colocado en el madero allá, parado a las 3 de la tarde. De 3 a 3 y media dijo las últimas 7 palabras y murió. Y luego permaneció colgado en la cruz y a las 5 lo bajaron. Y cuando a él lo bajan, lo van a preparar para sepultarlo. De 5 a 6 están preparando a Yahshua, pero mientras lo bajan, pasaron unos minutos, serían las 5 y cuarto, 5 y 20. Mientras lo llevan a dónde queda la tumba, mientras lo arreglaron, le quitaron un poco de la sangre que tenía, esto y lo otro, tenían que ungirlo, no pudieron ungirlo, lo tuvieron que dejar pendiente para el primer día de la semana, porque ya era Shabbat. O sea que a las 6 de la tarde Yahshua está ya descansando en la tumba porque es Shabbat. Entonces la cruz nos está enseñando cómo guardar el Shabbat. Nos dice que de 3 a 5 nos preparemos personalmente, individualmente nosotros, que a las 5 empecemos a recibir Shabbat y cuando sean las 6 de la tarde, entonces le damos la bienvenida al Shabbat. Pero la mayoría de personas recibe el Shabbat empezando desde las 6 de la tarde en adelante. No es así. La cruz nos revela los misterios y nos da la enseñanza precisa y correcta cómo tenemos que hacerlo nosotros. Por lo tanto, el viernes es un factor importante. Ahora miremos el viernes. El viernes es el día 14. ¿Qué es el día 14? El día 14 es doble perfección. ¿En quién? En Yahshua, porque Yahshua está muriendo como el arcángel Miguel, perfecto, no ha pecado. Muere como humano, perfecto y no ha pecado. Entonces tenemos 2 7s que se convierten en 14 en Yahshua para mostrar una doble perfección como arcángel y como humano muriendo en la cruz del Calvario. Oiga, tampoco sabemos eso. ¿Por qué? Porque nos han enseñado la numerología desde el punto de vista de otro aspecto. No, es la realidad de los números. Ahora tenemos nosotros el Shabbat, es el día 15. ¿Y qué pasa con el día 15 o qué representa el día 15? Pues el día 15 Yahshua está descansando allí en la tumba. Así como Yahshua en 6 días creó el mundo y en el 7º descansó, Yahshua también ahorita está descansando en el plan de redención allí en la tumba. Está pagando la deuda de los ángeles y del hombre en la tumba. ¿Y por qué de los ángeles y los hombres? Porque usted coge el 15 y 1 más 5 es 6 y el 6 es número de ángel y es número de hombre. Entonces significa que el día 15 Yahshua está pagando la deuda de los ángeles y del hombre allí descansando en la tumba. Eso no es cualquier cosa así que se está mirando. Es que la cruz tiene una infinidad de misterios que nos aclaran los pasajes bíblicos. Ahora el día 16, que es domingo. ¿Qué es el 16? Pues el 16 significa un doble 8. ¿Y qué es el 8? El número de la victoria. Entonces, ¿qué es el 16? Una doble victoria de Yahshua. ¿Cómo? Pues una doble victoria porque Yahshua resucitó. Resucita como arcángel Miguel y resucita como hombre. Pagó la deuda. ¿Qué alcanzó? Victoria, porque él no pecó como arcángel ni como hombre. Entonces tiene el número 16, doble victoria para Yahshua Hamashia levantándose de la cruz del Calvario. Oye, me parece interesante. Uy, me pasé 5 minutos y no he terminado. No, es que cómo va a terminar uno si es que la cruz tiene un poconón de misterios.
Es que es maravilloso verlos. Yo creo que usted, con la ayuda del Eterno, repita esta conferencia para que su mente asimile más. Ese subconsciente diga, carambas, qué cosas tan maravillosas que hay en las Sagradas Escrituras. Qué cosas tan lindas que tenemos nosotros. Qué mensajes tan poderosos. Qué misterios. Qué sorprendentes revelaciones. Oh, no, 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 no. Ahora, si usted va a empezar a guardar el Shabbat bien, de ahora en adelante, Satanás lo va a atacar. Y dése cuenta que siempre los días viernes, cuando usted decide prepararse mejor para el Shabbat, va a sentir los ataques y la furia de Satanás. Entonces, marque la diferencia. Sea un creyente que pasa a otro nivel. No sea de esos creyentes que guardan el Shabbat a partir de las 6 de la tarde, no. Empiece a guardarlo a las 5 y marque la diferencia. Pase a otro nivel, pasemos a otro nivel. Porque nosotros hemos guardado de pronto mal el Shabbat y de pronto lo seguiremos guardando mal. Por eso ya la primera conferencia de Yahshua, cuando estamos ascendiendo al cielo, antes de entrar al cielo, va a ser sobre el Shabbat. ¿Qué tan importante que es el Shabbat? Se me ha acabado el tiempo, apreciados hermanos. Espero que esta conferencia, como las demás conferencias, siga dándonos hambre y sed de escuchar más de la palabra del Eterno, de recibir estas grandes verdades de la luz nueva y el aceite extra que el Eterno nos ha entregado al remanente final, obreros de la hora 10ª, 2015-2030, que nosotros estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Voy a tener la tefilá final. Amoroso Abacadó Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por la conferencia de esta hora en las sorprendentes revelaciones de la cruz o los misterios de la cruz que explican todos los demás misterios. Gracias a nuestro Elohim Malquisedec por abrir nuestra mente, por darnos sabiduría y por saturarnos de tu conocimiento, por permitirnos trasladarnos al tercer cielo, al Edén, hacer las conexiones respectivas, porque lo que sucede en el cielo trasciende a la tierra y cosas que suceden en la tierra trascienden al cielo y encontramos unas verdades maravillosas, sorprendentes. Gracias porque tu palabra es eterna y nos ayuda a que nosotros como unos mineros cabemos más profundamente y sigamos adquiriendo esos tesoros que nos hacen felices y que nos ayudan a que nosotros tengamos una relación más íntima contigo. Rogamos para que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre Celestial y nuestro Elohim Malquisedec. Lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Omein. Omein. Un abrazo a la distancia en los diferentes lugares donde ustedes se encuentran, apreciados hermanos. Les amo a todos ustedes en Yahshua HaMashiach. Los espero mañana para una nueva conferencia. Un feliz Kadosh Shabbat a cada uno de ustedes. Shalom Ubrahot, el Eterno me le bendiga.